me acuerdo de la parada donde estaba un caballo negro que ganó un premio que se llamaba Moro y que ganó un premio en un concurso. Y el dinero que le dieron a mi abuelo, como mi madre estaba ya mala, le regaló una lámpara de cristal que la tiene en su casa. De eso todavía me acuerdo. A mí me gusta mucho que mis hijas se hayan casado. Y fíjate, las eduqué para solteras. Sí, las educaste para que... Sí, porque se ganaran la vida, supieran ganarse la vida. En mi casa éramos dos niñas cursis a pasear y a ir al cine, porque entonces no estudiaban las mujeres. Era cuando empezaron, yo creo. La voz humana es el instrumento musical más extraordinario que existe, porque conecta directamente con el corazón de quien la escucha, de quien la recuerda. En la voz de mi madre, que no oigo desde hace más de 30 años y sin embargo suena en mis oídos casi todos los días, quepo yo a lo largo de todos los años que he vivido, las arrugas que ella nunca vio en mi cara, las canas que me tiño, y mis hijos, a quienes nunca conoció, esos mismos que cantan cada año su villancico y apuestan entre ellos a ver quién me hace llorar primero. Ni siquiera sus fotografías me devuelven su rostro, su cuerpo, su sonrisa, con tanta nitidez, porque en su voz estamos las dos, porque en sus fotos está ella sola. Por eso sus canciones, las que más le gustaban, no suenan igual en otras voces. Por eso mi voz, mucho más fea y menos entonada que la suya, es capaz de resucitarla hasta cuando no quiero. Y aunque no quiera, todos los años, a finales de noviembre, mientras la Navidad se cierne sobre mi cabeza como un destino inexorable, los viejos versos de un villancico rural y andaluz se apoderan de mí como una agridulce maldición. Ni siquiera sé si preferiría no recordarlos, porque si un año de estos el niño dejara de entrar y de sentarse, si la patrona no volviera a preguntarle de qué tierra y de qué patria, yo ya no sería yo, sería otra mujer, no sé si mejor o peor, pero sin duda otra distinta. Eso, pero lo demás, porque yo tenía una profesora de francés. Bueno, pues queríamos empezar así, a partir de unas palabras de Almudena Grandes, de una columna titulada La voz de mi madre, porque lo que queremos hacer hoy en este espacio es hablar principalmente de la importancia de la voz, de la palabra y sobre todo de la narración y del relato. Patrimonio encarnado, al final, pues es esa manera en la cual el relato, la transmisión de lo que nos han contado, crea nuestra identidad, quiénes somos y cómo pues construimos esa identidad desde los diferentes ámbitos. Vamos a contar con la participación, os voy a ir presentando a toda la gente según sus intervenciones, pero sí que vamos a tener participación desde el ámbito familiar, esa aproximación y ese relato, desde el ámbito técnico y de participación comunitaria y desde el ámbito educativo. Entonces, bueno, pues yo voy a dejar la palabra a Luis primero para que él presente este relato, estas narraciones desde el punto de vista familiar. Gracias. Bueno, agradeceros la oportunidad de estar aquí para contar un poco estas cosas, que en la Sierra Norte de Madrid estoy poco presente y el ámbito rural. Y bueno, yo soy nieto de Valentín y Juliana, que eran de Braojos, y soy hijo de Luis y Paqui, que Luis está aquí conmigo, mi padre. Siempre me han inculcado como mucho valor por el folclore y la tradición. En mi pueblo, en Braojos, los vecinos y vecinas han conservado mucho pues, las tradiciones de carnaval, navidades, y os vamos a contar algunas de las que están relacionadas con la música. Y quería traeros un objeto, y el vínculo un poco que nos une es esta garrota de la pastorela, con la que hemos visto bailar a mi abuelo por más de 50 años, la pastorela, que vais a ver un pequeño vídeo, nos vamos a lanzar así 2 minutitos, de un vídeo, parte del nodo, y como que esta música tradicional recorría el ciclo anual del año, con intervenciones en las que la música son importantes en la vida de las personas. Luego os cuento un poco qué proyectos tengo, qué soy en base a esto que me han transmitido, ¿vale?
de importancia por el folclore y la transmisión oral, pues yo estudié educación musical, soy diplomado en educación musical, y me presenté una vez a la oposición, y muy a pesar de mi padre no lo aprobé, y ya no quise dedicarme a dar música en la escuela, y entonces, pues por transmitir estos valores que había aprendido ahí, pues hicimos una escuela de músicas populares en la Sierra Norte donde transmitir parte de esta transmisión oral. Había currado como 7 años en educación no formal en los pueblos, en animación sociocultural, y empezamos a trabajar proyectos que vincularan la participación vecinal y el protagonismo de los vecinos en la coordinación y montaje de fiestas que tuvieran como mucha presencia de oficios, tradiciones, culturas populares y folclore. Entonces, digamos que caminábamos un poco entre varios pueblos en crear una red de fiestas, Braujos tradicional que estáis viendo ahí, Madarcos ayer y hoy. Hubo una subvención de la Comunidad de Madrid, de lo que fue entonces el Patronato de Aras de Montaña, el PAMAM, que nos daba un poco de ayuda para sacar adelante esas fiestas y se ponía un valor un poco parte del patrimonio que quedaba, con guitarreros de la sierra, grupos de danzas y además pues un poco de ayuda en talleres de formación, de artesanía, de oficios, y era un poco ligar a la gente en diferentes fechas del año para pasar por los pueblos a contar sus cosas y a ver otras, ¿no? Y bueno, pues se da una red de gente importante, enlazaremos luego la experiencia de Villavieja, que nos vamos encontrando en ese camino y caminamos un poco juntos hacia comunidades patrimoniales, que es otra historia, ¿no? Entonces, un poco ese legado familiar a mí como que me llena desde el punto de vista de esto hay que contarlo porque a mí me lo han contado, creo que merece la pena. Y bueno, pues el lema un poco de la escuela es que siga sonando y llevamos un poco la música popular a rincones de la Sierra Norte. He aprendido algunas cosas en casa, otros con otros vecinos de la sierra, gente de la Puebla, como Jesús Seguía, o sea, como que hemos ido por los pueblos a intentar estar con la gente mayor, que nos cuente sus canciones, y otras cosas las aprendemos de grabaciones que hay así publicadas, como de José Manuel Fraile Gil, partituras de García Matos que investigó en los años 50, entonces vinculamos un poco el estudio en profundidad de partituras como memoria oral y grabaciones de los años 80, 70 y lo más antiguas que podemos tener. Con eso un poco fue una iniciativa para mí de autoempleo, porque yo no quería dejar la sierra y decía, pues si con algo de la música tengo y con algo de la piedra seca o con algo de estos valores del patrimonio y del campo, yo tengo que quedarme aquí y hacer algo. Entonces, bueno, pues en casa teníamos ganado, mi abuelo tenía vacas, entonces me enseñaron un poco la técnica de la piedra seca. Entonces, digamos que ahora que de autónomo, como que coordino esa parte de formación, música y un poco saberes vernáculos. Y entonces, bueno, pues os presento a mi padre, que muchas de estas cosas me las ha enseñado y preguntan. Buenas tardes. Luis, cuéntanos un poquito en qué consiste la pastorela. Quédate sentado si quieres, ¿no? Pues la pastorela es una tradición que dicen que será, y creo que es del siglo XIII, debe haber alguna documentación, y se hace en los días de Nochebuena, el día de la Misa al Gallo, que es el 24 de diciembre a las 12 de la noche. El 25 a la 1, el día 1 de enero, el Día del Niño, el Día de los Reyes. Y pues hay una danza de pastores, el zarragón va en el centro, que es el que lleva el bastón ese, y una fila de 4 o 5 puede ser los que van a derecha e izquierda, y al son de un pandero, la pandereta, unos huesos y tal, se baila ahí. Empieza por venir pastores, venid a ver. Luego, en lo que es en la iglesia, se canta al principio, cuando se reza el Kyrie, pues ahí cantado, el Gloria, el Credo, y después villancicos. Se hace la adoración al final de la misa, la adoración del niño con el cordero que lleva a la espalda el zarragón y se lo ofrece al niño. Los pastores pasan a besarlo y luego ya la gente que quiere ir a besar al niño también y se finaliza. Es una cosa tradicional. ¿Sigues bailando tú en la pastorela? Yo toco. Yo he bailado alguna vez porque faltaban a lo mejor pastores, pero si no, yo lo que siempre he tocado ha sido la pandereta. Con la pandereta empecé muy joven y luego ya desde el año 66 toco estos huesos, que lo llamamos huesos, otro huesera, y allí lo llamaban los mayores, decían las carrañuelas, las carrañuelas. Las carrañuelas, digo yo que será porque esto es una carroña de las manos de las ovejas. Y verás cómo suena. Los hierros también tocan, unos hierros, el triángulo que se llama,
triángulo. Entonces el bombo es el que dirige, que toca el bombo. Y se da bom, bom, bom. Y al tercer golpe entran los pastores, dan con la garrota en el suelo y los demás a cantar. Yo ya canto también con otro de allí, bueno, mi hermano es. En el vídeo ese salías cantando. Sí, no, en ese no. Ese es de los años 50, en ese no. En ese cantaba el sacristán, que era en aquellos tiempos, un señor que se llamaba Pedro. Ese sí cantaba ya con las mujeres. Y eso es lo que hay, es bonito de ver y claro, si gusta, si como aprendes desde muy pequeño y te gusta, pues vas. Yo que empecé con de 58, 10 años tenía. En la Nochebuena de 58 ya empecé yo. Sí. El otro día me contabas, ¿no?, cuando empezó Luis. Luis con 4 años creo que tocaba la pandereta. Bueno, vamos a ponerle 5, pero se cansaba. se cansaba, era muy pequeño. Y decía, tú cuando te canses, descansa, pero entra al golpe. Te paras, pero cuando hace el bombobón, pues la pandereta igual. Sí, muy pequeño, muy pequeño. Está haciendo el gesto, Yo creo que sí. Cógela. Nos falta el bombo. Puedo hacer aquí a lo mejor. Venid pastores, venid a ver al niño hermoso que hay en Belén. En un pesebre dicen que están entre las vacas en el portal. Dicen que están entre las vacas en el portal. Bueno, muy bien. Para nosotros, yo lo vivía de pequeño como un ritual en el sentido de que quizá a medida que mis valores católicos iban menguando, mis valores folclóricos iban aumentando. Y me refiero que para mí era como un ritual el hecho de que terminábamos un poco pronto de cenar porque el abuelo se tenía que vestir, porque mi tío iba tensando el bombo en la lumbre con un poco de cera, yo iba preparando la pandereta y como que tenía una parte muy de ritual. Y entonces digamos que, por ejemplo, 24 y 25 de diciembre en nuestras casas nunca se ha negociado con las otras partes donde se iba la Nochebuena y la Nochevieja. Es como la pastorela es en Braojos y vamos a cenar en Braojos. Pase lo que pase. Era como de, vale, venga, pues luego ya el día Año Nuevo iremos a otro lado, a la otra familia, con mis otros abuelos. Pero era como ese ritual de verdad es Navidad, hace frío y es lo de la pastorela y como que reúne a todo el pueblo. Nosotros, yo os hablo de que hemos estado 3 generaciones, pero igual que en mi casa hay otras familias. No se ha conservado solo por nosotros, ¿no? Hay muchas familias que han conservado, por ejemplo, la vecina Luisa y Mariano, pues ahora ya está uno de sus nietos bailando y su hijo bailando. Como que en todas las casas hay gente de la que no participa luego en lo musical ese día en el escenario de la iglesia, pero sí que se lo transmiten. En las casas la gente lo sabe cantar y de hecho, por ejemplo, uno de los 3 últimos niños pequeños que han nacido, que son hijos de un mexicano, y se lo está contando la Leo, que la Leo nunca va a cantar, pero se lo sabe guay y los niños les encanta. Y el niño baila desde que tiene 6 años, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es un patrimonio que es como muy del pueblo, independientemente de que estés o no en el grupo, que no es una asociación ni nada, sino como que los vecinos se reúnen, las vecinas, para ir a cantar ese día. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la... En este caso no es pareja, sería trío. Voy a presentaros a Andrés Huerta. Él estuvo relacionado con Villavieja de Lozoya y con Robregordo durante 12 años. Fue el agente de desarrollo local, promotor de muchos proyectos que tienen que ver con la educación patrimonial y sobre todo con uno de ellos, ¿no?, que es Mapa Emocional de Villavieja de Lozoya. Y nada, yo te voy a solo preguntar de primeras qué supuso o qué está suponiendo todavía a día de hoy, porque estamos aquí, Mapa Emocional. Antes de nada decir que la verdad es que el trío parte con desventaja porque después no tenemos actuación musical que ofertaros. Hablaba en pasado Ana porque hace poquito que he cambiado, pero la vinculación sigue siendo muy, muy estrecha con Villavieja. Preciso antes de contestar qué ha supuesto para mí como técnico el haber participado en un proyecto así, sería empezar a contar un poquitín qué es el mapa emocional. El mapa emocional surge en el año 2012. Yo no soy el promotor, en este caso es un proyecto que las trabajadoras sociales de Sierra Norte de Madrid implementan en base a talleres porque van a trabajar con las personas mayores la memoria. ¿Qué ocurre? Que la memoria, todos somos
conscientes de que cuando acudimos a los recuerdos acuden antes a aquellos que están vinculados a las emociones. Y en la mayoría de los casos, esas emociones, esos recuerdos están fijos a algún lugar, a algún punto geográfico. Cuando yo acudo a alguno de los talleres iniciales que Julia, la trabajadora social, está poniendo en marcha, me doy cuenta de lo que está pasando en ese taller, que están pasando cosas muy interesantes. Bueno, aquí están Hilario y Maripili de Villavieja Lozoya, pero casualmente Margarita Autopueblo también conoce el mapa emocional porque en su pueblo también lo puso en marcha la trabajadora social. ¿Qué diferencia el mapa emocional de Villavieja? Que en ese momento, pues la casualidad hace que yo aparezca por ahí. En ese momento yo veo que existe la posibilidad de que haya que recoger lo que se está planteando, porque se ha planteado simplemente con un taller en el cual a las personas mayores del municipio se les están planteando que en qué puntos geográficos tienen ellos recuerdos y ellos pues están desglosando en un folio entero un montón de ubicaciones. En el fondo es como si ahora nos hiciéramos un selfie. Ellos tienen esos selfies de esos recuerdos ubicados en determinados espacios. Nosotros lo que planteamos en ese momento es la posibilidad de recoger lo que se va a trabajar en el taller. Y planteamos al ayuntamiento la elaboración, al equipo de gobierno le planteamos la elaboración de un vídeo. ¿Para qué? Para que no se pierda, pues como hacemos todos con el selfie. En este caso, vamos a grabar a las personas mayores haciendo ese taller en determinados puntos que han elegido. En la grabación de ese primer mapa emocional, que como os digo es un taller local para trabajar la memoria simplemente, surgen muchas cosas y surgen que nos damos cuenta del enorme protagonismo que de manera oculta tienen las personas mayores en los pueblos, que no hay más que darles un micrófono para que cuenten pues, toda su historia de vida y que tienen mucho que contar y que si no les damos la oportunidad, pues no hay espacios para que cuenten, pues van a permanecer mudos porque son sujetos pasivos en la mayoría de las sociedades, tal y como están articuladas. Tenemos el vídeo grabado, lo grabamos, queda muy bien, pero nos damos cuenta de que sí, tenemos un producto, un DVD. Vale, ¿qué hacemos con el DVD? Pues nos planteamos en ese momento que no estaría de más organizar algo para dar ese DVD, porque la posibilidad de que ese DVD acabe en una estantería cogiendo polvo pues es mayúscula. Ese DVD lo planteamos a través de una jornada que de momento no tiene nombre porque pensamos en que va a ser una jornada puntual. En esa jornada pues, nos crecemos y vamos metiendo distintas actividades. Algunas son recogidas de fotos y aquí la verdad es que yo no había acudido nunca a un congreso de educación patrimonial y he visto que vengamos de donde vengamos, con la relevancia que yo he escuchado algunos proyectos, ¿no? A nivel internacional y demás, pero yo me he sentido en muchos casos que manejamos un lenguaje, tenemos ahí una piel común que nos une, ¿no? Y esta jornada la empezamos a llenar de talleres, pero bueno, talleres pequeñitos, fotográficos, que en muchos casos luego esos talleres van a significar cosas. Esas fotografías que en un momento determinado colgamos de protagonistas, de espacios, de actos y demás, van a venir visitantes a ver esas fotos y luego van a ir al ayuntamiento porque han reconocido casualmente algo familiar. Esto seguramente los que lleváis en la tarde os sonará de discursos anteriores. Hacemos la jornada, aunque somos un municipio muy pequeñito, hablamos de 260 habitantes, ubicado aquí en Sierra Norte de Madrid, nos planteamos que hacemos una pequeña evaluación y el proyecto nos damos cuenta que ha salido muy bien y que pues, no podemos dejar la ocasión de seguirlo repitiendo. ¿Qué nos planteamos? Pues que vamos a hacer una jornada y que vamos a hacer una jornada ya continua en el paso del tiempo y la vamos a hacer puntual. Evidentemente la tenemos que dar un nombre. El nombre que surge es La Vereda y la Villa, con una clara significación de vereda como camino y de villa con todo lo que tiene que ver con municipio y con fácilmente unir Villa con Villavieja. En esa jornada que ya empezamos a realizarla en el 2013, son varias actividades las que se ejecutan, pero con la pieza central del mapa emocional. El mapa emocional ha permanecido inmutable en todos estos años. La vereda, todas las actividades que se configuran en ella, no, han cambiado. Son talleres que nunca se repiten, sendas que no se repiten o que si se repiten se les facilita una connotación diferente y, por lo tanto, pues, puedes acudir a una vereda y la villa y acudir al año siguiente y no es la misma vereda y la villa, salvo que el mapa emocional ha permanecido siempre inamovible.
Nosotros en esos años, hasta que llega el 2014, lo que estamos haciendo, y esto yo creo que es un punto relevante dentro de lo que tiene que ver con la educación patrimonial, sucede una cosa, y es que en 2012 hemos empezado con el mapa emocional y en 2014 recibimos una llamada telefónica de alguien que se identifica como soy del Instituto Patrimonio Cultural de España, del IPC. Nosotros no lo habíamos oído hablar nunca, el Instituto Patrimonio Cultural, no sabíamos lo que era. Y nos dicen que se han enterado de lo que hacemos, que es un claro ejemplo de patrimonio cultural inmaterial y que nos invitan a que lo presentemos en unas jornadas en Aranjuez. Ni nosotros no éramos conscientes, no habíamos oído nunca patrimonio cultural inmaterial. Ahora no hemos parado de escucharlo, pero en su momento era la primera vez que lo escuchamos, igual que no sabíamos de la existencia del IPC. Yo esto lo recalco porque una de las conclusiones que yo voy a sacar de la relevancia que ha tenido es precisamente eso, que en un momento determinado puedes estar haciendo algo, pero el apoyo institucional es relevante. De esta jornada de Aranjuez nos traemos una cosa clara, y es que tenemos una responsabilidad con aquello que estamos ejecutando. Dejamos de ser los mismos. Somos los mismos, pero hemos cambiado. ¿Qué ocurre? Que empezamos a configurar una vereda y la villa con un componente de mostrar y de enseñar, que por primera vez en la Serra, porque existen otras fiestas tradicionales, pero la nuestra tiene una vocación de enseñar y que salga fuera del territorio de Sierra Norte. Queremos que venga gente de fuera de la Serra a conocer la vereda y la villa. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro municipio es un municipio donde se va a enseñar la fragua, se va a enseñar el lavadero, se va a enseñar la casona, se va a enseñar un horno de pan, se va a enseñar el poto, se va a enseñar la corte, y eso lo tienen otros municipios, ¿no? Contar esto al municipio al lado no le va a resultar interesante ni pedagógico, pero por eso queremos que venga gente de fuera a conocer lo que hacemos. Y por terminar, que sé que tenemos poquito tiempo, llegamos a 2018, se comenta que la llamada fue en 14, donde somos el tercer proyecto puntuado a nivel nacional en las primeras ayudas a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Lo cual supuso para nosotros un espaldarazo de hemos seguido haciendo las cosas en todos estos años de manera en la que no entendíamos que lo que tenía era relevancia, pero no buscábamos los números, no buscábamos otra cosa que seguir realizando lo que creíamos que teníamos que hacer, que es mostrar el mapa emocional y todo aquello que gira en torno al mapa emocional, que es enseñarlo a la vez que enseñamos otros patrimonios, como es el natural, como es el histórico, y todo lo hemos hecho montando distintas actividades, todas ellas gratuitas, con mucho esfuerzo, pero movilizando poquitos recursos. Entonces, si tuviera que responder ahora la pregunta, lo primero sería, para mí ha supuesto comprobar la facilidad que resulta trabajar con las personas mayores, y hay un porqué. Resulta fácil porque ellas tienen incorporadas lo común. Es fácil que tú les digas, oye, ¿te vienes a...? Y antes de que termines la frase te digan que sí, porque todos los elementos que enseñan ellos en el mapa emocional, todos son elementos de una vida pasada y de una vida en la que todo se hacía de manera común, donde el patrón era lo comunitario, lo compartido. Todas esas formas de enseñanza que ellos muestran no existen en la actualidad. Y ten en cuenta que los están mostrando los protagonistas que lo vivieron. No ha pasado tanto tiempo. Entonces, una de las enseñanzas ha sido eso, lo fácil que es. Imaginaros para dos personas que no están acostumbradas, Maripili me decía, ¡jo, qué de gente hay! Pues que vengan ellas, pero fue decirles, ¿os venís a contar? Sí. Entonces, qué fácil resulta que las personas mayores participen, ¿no? Otra segunda enseñanza es que no hace falta mucho dinero para desarrollar un proyecto, para hacerlo sostenible. Yo creo que es relevante demostrar que no necesitamos de subvenciones para poder ejecutar proyectos y que yo creo que eso en momentos determinados nos hace más fuertes. Y en Sierra Norte creo que también es una forma de potenciar en que haya proyectos que se note que no hace falta dinero, porque cuando no hace falta dinero hay una cosa clara, no ejecuto con dinero, pero para ejecutar necesito a los demás. Entonces necesito a los de otros pueblos, necesito a otras personas para hacer. Y volvemos al hilo común, y es lo comunitario, lo que nos vincula. Una tercera enseñanza que yo he sacado es que la rentabilidad de los proyectos no tiene por qué ser solo económica, y eso incluye también el que si no es solo económica, tenemos que saber qué son los aspectos que tenemos que medir si no son solo económicos. Y tenemos que centrarnos también en medir y en obtener resultados a ese nivel. Una cuarta ha sido que hay que volver a hacer las cosas en común, como os planteaba, porque yo creo que esas formas individuales
ni están mostrando que están funcionando ni van a funcionar en un futuro. Y lo último que hay que aprender, que lo que es realmente importante en nuestros entornos y que nosotros, con un hecho cultural, necesita alguien que lo transmita, alguien que sea su portador y que lo cuente, necesita alguien que lo escuche y necesita un espacio donde todo eso se cuente. Nosotros, desde un ayuntamiento, desde una entidad, podemos habilitar el espacio, podemos generar unas jornadas, podemos también traer a visitantes que se escuchen, pero lo realmente importante, y con esto ya cierro mi intervención, que seguro que me pasa tiempo, son los protagonistas, ¿no? Sin ellos, los hechos culturales no los podíamos transmitir. Nosotros sin vosotros no hacíamos nada. Maripili. Son ellos los que tiran. Para que veáis el claro ejemplo Y de lo esa que comentaba, ¿no? señora que está ahí sentada también tira del carro bien. La que está haciendo las fotos. Ahora te voy a presentar, Marisa, no te queda otra, ¿no? Muy rápido, que es la presidenta de la asociación, ¿no?, de Villavieja de Lozoya. Por eso Maripili habla también, ¿no? Porque yo quería, Maripili, que les contaras a la gente que tú cuentas el lavadero, ¿no?, en Mapa Emocional. Sí. ¿Y qué cuentas del lavadero? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el lavadero pues es un pilón que viene de la reguera principal de la sierra, que la llamamos la reguera madre, y esa entra por el lavadero, y ahí siempre hay agua. Y antiguamente las personas iban a lavar allí, o íbamos, yo era una cría todavía. Íbamos a lavar allí, pero claro, hacía mucho frío, no había, era al aire libre. Cuando había nieve nos arrodillábamos en la nieve con unas tablas que nos ponían los hombres. Y así fue tirando, hasta que luego hubo un ayuntamiento ya un poco más, con más vida, pediría dinero para poder hacerlo y nos hicieron el lavadero. Techado con unas ventanas muy hermosas, tenemos nuestro pilón, nuestros lavaderos para arrodillarnos y bueno, encantada de la vida. Ya tampoco se usa porque ya con las lavadoras, pero todavía somos algunas mayorcitas que una vez al año vamos a lavar algunas cosas al lavadero y le queremos seguir conservando. Me contasteis el otro día que no estabais muy contentas, ¿no?, con que os hayan cerrado el lavadero. Porque además, ¿qué pasaba en esos lavaderos además de lavar? ¿Qué pasaba en ese lavadero además de lavar? ¿Qué pasaba antes? Sí, que os juntabais las mujeres y qué. Pues nada, pues era el cotilleo de las mujeres. Claro que sí. Que la fulana va a tener un niño, la otra la ha perdido, la otra se ha quedado sola. Esas tonterías que era lo del lavadero. Bueno, lo pasábamos muy bien. Hacía mucho frío, pero... Pero es súper importante realmente, ¿no?, que existieran esos espacios donde pudieseis ir a, como decía Andrés ahora, ¿no?, a activar, ¿no?, espacios de comunidad, a estar juntos, ¿no? Antes... Lo que pasa es que luego ya vino las lavadoras y ya se va menos. Pero todavía sigue yendo algunas personas a lavar. Cuando hay cosas grandes, en vez de meter una lavadora, pues van al lavadero. Sí, muy bien. Así que bien. Pues voy a preguntarle ahora a Hilario, ¿no? Hilario también es otro de los protagonistas de lo que se cuenta, ¿no?, en Mapa Emocional. ¿Y qué nos quieres contar? ¿El potro, por ejemplo, es lo que cuentas tú, el potro de RAR? Sí, pues el potro es una estructura que se hace, son 4 pilares de piedras, lleva a los lados unos palos gruesos con los que, bueno, primero se mete a la vaca dentro, se sujeta en un nubio de los cuernos, atada con una correa de cuero, y luego con esos palos se van girando con un correón que se le pone por debajo del vientre a la vaca y se la cuelga para que no pueda apoyar las patas en el suelo, para que no pueda hacer fuerza. Y entonces pues se le pone, hay una piedra también hecha adecuada para ponerle a la pata así, para poderle poner el callo. Yo cuando lo explico eso y enseño los callos y los clavos que se le ponen, hay personas que hacen unos gestos como diciendo, ¿cómo pueden clavar esos clavos ahí? Pero claro, hay que saber y tener mucho cuidado porque digamos que es como nosotros nos cortamos una uña, nos cortamos lo de fuera, que no tiene vida.
Pues en las vacas igual, pero hay que saber por dónde va el clavo, ¿sabes? Y yo te quería preguntar sobre todo, que hablamos un poco el otro día, ¿por qué creéis que es importante que se cuenten estas cosas? Bueno, pues es importante porque yo creo que mucha gente, personas, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, pues no han conocido esa forma de vida de entonces, de hace pues 60, 70 años. Y bueno, pues les viene muy bien para saber cómo antes la gente de los pueblos pues era capaz de sobrevivir trabajando en los linares y también pues se las valían con el ganado también, porque había también vacas, normalmente eran vacas, porque así al mismo tiempo de hacer el trabajo pues producían crías y después también producían leche. ¿Y qué ha supuesto, por ejemplo, voy a preguntarle ahora a Maripili, qué supone para vosotros que se siga haciendo esto de mapa emocional, que se siga contando? ¿Cómo te sientes cuando contáis esto a otra gente? Cuando cortan el... Cuando lo cuentas. Ah, que no, cuando contamos. Pues fíjate, pues recordamos los años, pues yo qué sé, los 50, los 50 y tantos años que hace que íbamos allí a lavar. Allí nos juntábamos todas las mujeres mayores a contarse sus cosas. Y nosotras éramos más crías y las íbamos a escuchar a ver qué decían. Y lo pasábamos muy bien, de verdad. Pasábamos frío para lavar, pero la charlotea que se tenían las mujeres en el lavadero y en el río, que también bajábamos al río, se lavaba las sábanas, se tendían al sol, en el suelo, en el verde, nos subíamos a comer y luego volvíamos a bajar a darles un agua y a reírnos y a jugar a las cartas allí. Otra cosa no había, no teníamos bares para ir a tomarnos una cerveza, entonces no se llevaba eso. De ir las mujeres al bar. Muy bien. No sé, voy a pasar, quizá, bueno, le pregunto a Hilario una última cosa. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, pues puedo comentar sobre la corte del berraco, que es del berraco, que es un semental, cerdo semental, que se tenía en común para todas las familias. Y entonces tenía una corte exclusiva para él, y ahí la familia que tenía una cerda, pues le correspondía llevarle de comer al berraco 3 veces al día, pero un día. El que tenía 2 cerdas le correspondía 2 días. Y así también se hacía una porcada, que se juntaban las cerdas con el berraco y se sacaban al campo, y también pues lo mismo que se le daba de comer, pues hacía así: el que tenía una cerda les sacaba al campo un día, el que tenía 2 días, y así. Y luego cuando tenía, creo que eran 2 años, se le ponía un precio y había una familia que le compraba, pagaba ese precio y con él hacían la matanza, y con ese dinero se compraba otro más joven. Justo, ¿no?, lo que comentábamos antes de la vida en común, ¿no?, que habíais comentado. Pues vamos a pasar al tercer ámbito de aproximación, ¿no?, y al patrimonio, y sobre todo, ¿no?, de esa creación de vínculos y demás, que es la última pareja, formada por Gema y por Margarita. Ellas vienen del CEPA de Buitrago del Lozoya. El CEPA es el Centro de Educación de Personas Adultas, donde muchas veces se revierte ese concepto, ¿no?, de maestra-alumna. Y nos van a contar un poco nos va a empezar a contar Gema, cómo hacen estos proyectos, ¿no?, de recuperación del patrimonio. Pues yo la verdad que estoy muy contenta de que me hayáis animado a venir, porque hoy he descubierto que yo trabajo educación patrimonial, no solamente matemáticas, lengua y ciencias, que hasta hoy pues no era yo consciente. Nosotros desde el CEPA y desde las aulas, nuestra riqueza patrimonial etnográfica está muy presente en los pueblos y en nuestros alumnos, que son nuestra fuente. Entonces, a lo largo de los años que yo llevo en el CEPA, hemos ido participando o creando con ellos
diferentes proyectos relacionados con lo etnográfico. Tenemos como 2 proyectos, uno más pequeño, que es Carbonero, que sale de cualquier idea, de un paseo, de algo que nos permite recuperar o enterarnos de una tradición. Esto es lo que un alumno me entrega cuando empieza a explicarme el Carbonero. Un día en un paseo que íbamos a ver una fuente, pues hay una mancha en el suelo negra y yo pregunto que qué es y me dicen que era el resto de una carbonera. Y el marido de una de mis alumnas fue carbonero. Entonces, como él tenía mucha dificultad y yo no entendía nada de lo que él me hablaba, pues lo que decide es dibujármelo para que yo tenga una idea. Entonces, estos pequeños proyectos pues salen del aula y además nos funciona en todo el CEPA entero porque todos los años tenemos profesores nuevos. Entonces, claro, cuando llega un profesor nuevo a un pueblo, los alumnos lo primero que enseñan es lo suyo. ¿Y lo suyo qué es? El potro, el lavadero, todas estas cosas. Entonces, ya se trabaja sobre esto con los alumnos. Y luego, pues a lo largo de los años, nosotros hemos participado en diferentes proyectos que de alguna manera nos encajaban con lo que nosotros hacíamos con nuestros alumnos. Trabajamos primero en un proyecto que tenía un título que nos encajaba fenomenal, que era un promece, que se llamaba «Sí importa saber quién soy». Dentro de este proyecto, que lo trabajamos con diferentes cepas de España, lo que fuimos trabajando fueron tradiciones. Nos repartimos un poco porque participó Asturias, Extremadura, Andalucía, Canarias, entonces nos repartimos un poco nuestras tradiciones. Margarita, que es mi alumna estrella, lleva conmigo los 12 años que yo llevo en el CEPA, ha viajado en todos los proyectos que hemos hecho. Porque cuando dentro del proyecto Promece lo que hacíamos era movernos a las distintas comunidades y hacer cosas con los alumnos. Entonces, trabajábamos las recetas. Yo me llevaba a las alumnas para que ellas fueran las que explicaran lo que habíamos trabajado. Luego, esto que estáis viendo aquí, esto es ya de un proyecto que ha sido el último que hemos hecho, que es un Erasmus Plus, que el título era el desarrollo tecnológico en las personas adultas. Nosotros empezamos en las aulas preguntando a los alumnos que cuál era su principal invento, que qué consideraban el invento más importante en su vida. Y la mayoría de las cosas que salieron era abrir un grifo y que salga agua. No salió en ningún momento la tablet, el móvil, la televisión, no. Para muchos de ellos lo más importante era abrir un grifo o dar a un interruptor y que se encendiera la luz. Y esto que estáis viendo aquí, pues bueno, yo con los alumnos trabajé lo que ellos conocían de cuando eran pequeños a cómo había cambiado pues a la actualidad. Yo les dije que fueran un poco más allá y que si vamos a hablar de la siega, pues de la hoz a la cosechadora, pero no a cualquier cosechadora, a la mejor y más estupenda que hubiera ahora mismo. Parte de una foto antigua de ellos del pueblo y luego hay un texto de lo que ellos recuerdan de la siega. Y los alumnos van contando sus recuerdos de la siega. Y después pues buscan ya en internet la máquina más potente que tenemos ahora mismo para elaborar estas tareas. Nuestra labor desde el CEPA es un poco tirar del hilo para sacar pues, este patrimonio y estos conocimientos que ellos tienen. Margarita, pues ahora nos tienes que contar tú, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en el CEPA? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo estoy contenta de que me hayáis invitado a venir aquí. Estoy nerviosa, claro, naturalmente, porque no he visto nunca aquí. Pero bueno, agradecida y mira, para mí ha sido un avance poder ir al aula porque he adquirido conocimientos y me he relacionado. Margarita empieza en el proyecto de los CEPAs de aula de adultos en el año 91 y saca el graduado escolar. Y posteriormente ha estado cursando secundaria. Pero no he acabado. Bueno, todo nunca lleva es su tarde. tiempo. Ya lo sabes. Muy bien.
Bueno, y ha sido un avance para mi vida porque me he relacionado con otras personas y bueno, he aprendido un poquito más. Me he apuntado a informática, aunque lo que aprendo hoy se me olvida mañana. Pero bueno, la mayoría de estos textos yo lo recojo en escrito, lo intento escribir lo mejor que puedo y se lo paso a ellos, que hacen un poco la labor de mecanografar lo que tenemos. Y Margarita es mi alumna aventajada y la mayoría de estas cosas las ha escrito ella, porque yo no llegaba a poder transcribir todo eso. Bueno, y así ahí estamos. Ella es muy paciente con nosotras, porque sin ella no seríamos nada, claro. Bueno. Y con los del CEPA igual. Para mí han sido, pues bueno, todo, porque yo como no tenía muchas obligaciones, ellos contaban conmigo para todos. He hecho muchos viajes con ellos, en los proyectos que han hecho. Y la verdad es que muy contenta, porque ha sido un avance muy grande en mi vida. ¿Qué le cuentas normalmente a Gema? Por ejemplo, cuando en clase os pregunta, por ejemplo, acerca de cómo vivíais antes, qué es lo que se hacía, o, por ejemplo, como lo que ha surgido antes cuando nos hemos tomado el café, ¿no? Que hablabais con Luis sobre la ruta de las pastoras, la ronda de las pastoras. Lo he aprendido en el café hace un rato. A ver, que no me he enterado demasiado de la pregunta. Yo tampoco. También tengo la Ya, pero yo no la tengo. ¿Qué cuentas? Que como tú, si te gusta cuando cuando os propongo salir del aula, que me contéis, que vayamos. Sí, vamos. Eso. Vamos y yo la cuento lo que sé, claro, de las cosas antiguas. Muchas cosas de las que yo sé de antiguo también las he aprendido de otras gentes que han sido más mayores que yo y me lo han contado y nos lo han contado a todos, claro, porque mis abuelos, que yo he vivido toda la vida con mis abuelos y entonces pues no había ni televisión y estábamos alrededor de la lumbre y nos contaban cosas. Y bueno, pues de ahí hemos ido sacando las cosas que sabemos. Margarita siempre está dispuesta a ir donde sea. Sí. Van a rehabilitar un molino. ¿Dónde está? Ahí en el río. Venga, no pasa nada, vamos. Y Margarita va al molino bajando la cuesta con zapatos. Y anda de maravilla y entonces ella disfruta mucho enseñándonos, bueno, ella y el resto de las alumnas, porque realmente su parte, que es un poco lo que decía Andrés, su parte emocional, lo que conocen y lo que sienten. Muy bien, yo lo que quería era que participásemos todos de las preguntas, ¿no? Porque bueno, esto pretende ser una conversación, pero una conversación que se puede ampliar también. Entonces, pues yo creo que si alguien quiere preguntarles alguna cosa y luego ya cerramos un poco, ¿no? En las conclusiones. Bueno, yo quería daros las gracias por estar aquí a todos, por enriquecernos con vuestra experiencia y con vuestro testimonio. Y nada, quería comentaros a vosotros dos precisamente por el tema de la pastorela. Lo que habíamos comentado Ana y yo, incluso la posibilidad de que hubiéramos lanzado algo. Nosotros nos encontramos con una pastorela, con una pastorada. En Castilla, en Valladolid lo llamamos pastorada. En el colegio en el que yo trabajaba antes. Y una pastorada del siglo XVIII que se representaba pues igual, ¿no? En el día de la Misa del Gallo. Y entonces decidimos recuperarla, pero en vez de hacer la recuperación que habéis hecho vosotros, que es entrañable, nosotros se la llevamos a los niños del colegio, a los estudiantes. Claro, era un colegio muy grande. En vez de quedarnos con 8 o 10 pastores y 10 o 12 zagalas, pues montamos un sarao de 120. Las profesoras de música hicieron adaptación de las partituras para cada estudiante que tocaba un instrumento, se hizo una partitura, si tocabas el fagot, si tocabas la trompeta, la guitarra. Y lo que hicimos fue representarla durante 13 años seguidos, varias veces a lo largo de las Navidades. La llevamos a residencias de mayores, que yo creo que fue obviamente el público mejor que tuvimos jamás y que más
enraizaba y se relacionaba con el asunto, pero luego también la llevamos a los propios pueblos, a los pueblos de los que originalmente esta pastorada había salido. Y bueno, me ha encantado poderos escuchar y saber que hay un proyecto parecido al que desarrollamos nosotros, al que tuvimos tanto cariño. Luego llegó un director que no le gustaba y se acabó el proyecto 13 años después. Y bueno, estamos ahora en proceso de volverlo a hacer. Y nada, lo que os digo es, por favor, que no la dejáis perder, porque a mí me ha dolido mucho perder ese proyecto. Gracias. Quiero añadir un matiz, como que nosotros no hemos hecho un esfuerzo por recuperarla. Es como que nos ha venido de tradición oral y seguimos haciendo lo que hacían. De hecho, no podríamos hablar históricamente esto de si es del 12 o del 13 y tampoco nos interesa ni tanto, porque ya habrá investigadores que lo podrán corroborar. Para nosotros es como que nos lo han enseñado y lo hacemos porque se hacía en casa. No sabemos hasta qué punto la Iglesia organizó cuando entró ese rito a la Iglesia o no, o si antes se hacía de otra manera, con otros instrumentos, que sería bonito investigar, pero que de momento como que se ha quedado en como lo aprendimos y lo contamos, lo aprendimos y lo contamos. De momento solo tenemos eso. Genial. Me encanta. ¿Y en qué pueblo es? ¿Dónde lo hiciste? ¿De dónde era? ¿De qué zona? Es de Tierra de Campos, ahora no recuerdo exactamente el pueblo. La hemos desarrollado en muchos sitios, en Urueña, en Torrelobatón, en varios de la zona digamos, de la zona norte de Valladolid. Ajá. Y luego, sobre todo, ya digo, en muchas residencias de mayores donde nos llamaban. Se enteraban que se hacía en el pueblo y decían, por favor, traed. Claro, de repente era que entraban 120 niños o adolescentes en el lugar, ¿no? Y ya era pues, una alteración del ritmo de vida y era también bueno, pues, una cosa bastante significativa en su programación. Y luego también los profesores estábamos implicados, igual que la vuestra, tenía danzas de paloteo, o sea, la verdad es que era delicioso, sí. Me encanta saber que vosotros no habéis hecho el esfuerzo. Bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber, creo que eras María Pilar, ¿era tu nombre? Maripili. Sí, Maripili, perdona. Si mañana te juntases en el lavadero con tus compañeras, ¿qué les contarías sobre hoy? No te entiendo, cariño, lo que me dices. Que si mañana te encontraras en el lavadero con tus amigas sí. Cuando erais pequeñas sí. y jóvenes, ¿qué les contarías de la experiencia que has tenido hoy? Uy, pues me pondría así yo de ancha contándolo y ellas igual escuchándolo. Todas. Hay una persona enfrente que nos ha levantado Villavieja para arriba. Bueno, seguimos un poco con las preguntas si queréis y si vais pensando y aprovechando un poco esto, ¿no? Pues precisamente este testimonio que acaba de dar Maripili, ¿no? De nos ha levantado el pueblo, ¿no? Has dicho, nos ha levantado el pueblo, ¿no? Que nos Marisa. Nos ha levantado el pueblo. Eso. Nos ha levantado el pueblo precisamente porque Marisa, bueno, si quieres subir o contar alguna cosa, pero ella es una de las organizadoras de la Asociación Cultural de Villavieja del Lozoya, promotora también de que se siga haciendo la jornada de la vereda y la villa, de esta parte técnica o de esta aproximación, ¿no? De lo que son los proyectos de participación social y realmente, bueno, siempre los protagonistas no se dan ese protagonismo, ¿no? Cuando realmente son ellos los que cuentan estos espacios comunitarios, ¿no? Dentro de las conclusiones más o menos que pueden salir de estas conversaciones, una de ellas, y creo que quizás la más importante, es el valor de las personas y de las narraciones, ¿no? Cuando empezábamos hablando de la voz de mi madre, ¿no? Con ese texto de Almudena Grandes y con la importancia de la narración, de la palabra o del relato que cuentan, para que realmente exista esa encarnación del patrimonio tiene que existir la persona que lo escucha o la persona, ¿no? Como Marisa que tira del hilo o como Andrés, como Gema, ¿no? En el ámbito educativo o como Luis al final, ¿no? Que es el que recibe este patrimonio vivo y de alguna manera lo resignifica, ¿no? Y lo convierte en otro relato. Entonces, realmente esa responsabilidad, y bueno, esto puede ser otra pregunta que me puede responder cualquiera de todos, ¿no? Esa responsabilidad que de alguna manera tenemos los que escuchamos para generar relatos que contar,
porque de ahí, digamos, ahí es donde está esa conservación del patrimonio, que es lo que necesitamos, ¿no? En esa transmisión y en ese vínculo que vamos a hacer con las personas, ¿no? Aquí además tenemos objetos que nos conectan también, ¿no? Y que generan ese vínculo en el ámbito familiar, pero sobre todo las personas y lo que nos cuentan, ¿no? Sería un poco digamos, ese significado o ese sentido que tiene el patrimonio encarnado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pregunto, y quien quiera responder un poco, ¿qué responsabilidad se siente cuando se está viendo que esto se puede perder? Por ejemplo, Luis. Preocupación, para mí preocupación, sí, se puede perder porque la gente joven no se engancha. Y claro, es que además no ponen interés en querer aprender y si no tienen interés y no les gusta, pues nada. Ahora mismo se hace, pero cuesta bastante. Y luego es que es muy bonito porque ahora con dos no suena nada, pero si metes 2 panderetas, 2 almirez y el bombo y los hierros, eso ya se puede meter también alguna cosa más. Pero pues se conoce que si no gusta la música y si no te tira, quizá lo de también ir a misa se ha ido perdiendo un poco y ahí estamos en ese problema. Para mí va también como asociado a la felicidad y al orgullo, me refiero. Cuando nos cuentan las cosas de su vida, que aunque ha sido dura y ha sido como de unos esfuerzos físicos grandes para vivir y para mantenerte, pero estaban como orgullosos de ser de donde son y felices de hacer las cosas como las hacían y sabiendo en lo que se podía mejorar y lo que no. Y cuando abrieron el grifo ya fue mejor algunas cosas, pero han seguido estando orgullosos de donde viven. Y a veces lo de la gente joven no, que se enganchó no al folclore o a otras cosas, para mí va más relacionado con la identidad cultural y con el consumo y con en el fondo estar un poco así de, yo no sé muy bien qué decir de lo mío, pero si ellos te dicen, joder, cómo molaba esto por esto y por lo otro, pues es como orgullo del lugar y de las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Por eso es importante cómo te lo cuentan, qué es lo que te cuentan, cómo generas el vínculo con lo que te cuentan, ¿no? O lo que contabais el otro día, de que, por ejemplo, tú, Luis, luego se lo transmites a tu hijo. Él está participando de la pastorela, todavía es muy pequeño. Ahora es un poquitín pequeño todavía, pero me da igual mi hijo que un chico de Alcorcón con 42, que se arrime y toque el violín en una jota. O sea, lo que me refiero es que el que tenga interés vaya a un sitio donde encuentre que le conecten a gente que le puede contar eso, más joven o más mayor. ¿Más preguntas por aquí? ¿O alguien quiere aportar algo? No sé. Me ha gustado mucho el trabajo que realizáis, enhorabuena, bueno, a todos. En esos trabajos que realizáis del desarrollo tecnológico, ¿no? Que está tan chulo, de lavadora a la lavadora, todo este trabajo, toda esta recopilación que realizáis, luego se traslada de alguna manera a la gente joven, a la gente del municipio, a los nietos, a los hijos. Tenemos una transmisión pequeña, yo creo que ahí es donde pues fallamos un poco. Nosotros sí, dentro del CEPA, que es un centro comarcal, aparte de las iniciales, tenemos secundaria. Y sí que se hace participar de estos proyectos, participan tanto los adolescentes ya más mayores como la gente más mayor. Entonces sí que hay una comunicación entre la gente más joven y la gente más mayor. De hecho, pues en este proyecto que Margarita va a Suecia y va con chavales de 20 años y de alguna manera ahí sí que se transmite. Nos queda un poco que salga fuera de lo que es nuestro entorno educativo, del CEPA, que ahí estamos todavía... Gracias. En la línea de eso, me gustaría aportar que, por ejemplo, en las fiestas estas como la vereda y la villa de Villavieja o Madarcos, Ayerió y Braojos, esas fiestas, cuando han tenido la suerte de tener un técnico, una técnica de dinamización cultural que tuviera muy a gala trabajar con la participación social, sí que ha sido capaz de convocar a jóvenes trabajando juntos con los abuelos y abuelas, de tal manera que es como nosotros montamos carpas porque vosotras hacéis rosquillas para el evento. Y eso une mucho porque ya estás hablando, ya saben de qué va la matanza, que era aquello del potro, que en algunos pueblos está de pie y en otros no existe ya. Pero ahí sí que se genera un vínculo de trabajar juntos.
Entonces, no por el hecho de hacer la fiesta y que nos hagan vídeos y lo podamos contar, sino por el hecho de que cuando trabajan juntos, pues surge mucho roce y surge el cariño entre un chaval de 14 y un abuelo de 70, que ahí le cuenta estas cosas. Y se dan cuenta al final que hacen la matanza, que aunque la hagan de mentira y hagan solo chorizo, pero se juntan a hacer chorizo, a comer y a bailar. Que es que son 3 cosas o 4 que hemos hecho toda la vida, ¿no? Como muy sencillas. Sí, lo que pasa que en las fiestas vuestras es como un poco más fácil que nosotros desde las aulas. Sí, yo en las aulas, que estoy en 5 municipios diferentes, procuro que mis actividades salgan al pueblo, claro. Pero no me acompañan mucho. Claro. De verdad que no me acompañan mucho. Hacemos la vaca de carnaval y vamos tocando cencerros y no sé qué, y haciendo un poco, y la gente no, como que no se anima, no sé ahí cómo conectar eso. La participación de la gente. Sí. Margarita, el micro. El micro. En nuestro pueblo, que son tan pequeños, pues no participa la gente lo que debiera de participar. Si participásemos más todos en conjunto, pues saldrían más proyectos, pero como somos tan poquita gente, pues lo que ella se inventa, que es mucho, y bueno, se inventa para que nosotros, los poquitos que estamos, nos participemos en lo que hace. Pero un poco a raíz de esto, es verdad que sois pocos, ¿no? Pero es verdad que precisamente todas las personas que hay aquí están unidas concretamente por una cuestión común, que es el territorio. El territorio. Entonces, todos son de Sierra Norte, todos pertenecen un poco a ese vínculo del lugar y del espacio, y es importante también porque de alguna manera se vinculan y se conectan a través de cómo cuentan sus historias, ¿no? Que al final tienen mucho en común. Entonces, bueno, pues conectamos este concepto, ¿no? Del territorio, de que de alguna manera seguís dinamizando ese territorio porque nos estáis contando las historias, y ahora mismo hoy las ha recibido mucha más gente que estos que viven en tu pueblo. y bueno, pues por eso tiene sentido también que sigáis contando estas historias. Así que bueno, pues yo quería cerrar con esto simplemente dándoles las... ¿Más? Sí, iba a decir que antes Luis se ha presentado también, ¿no? Diciendo, yo soy, no lo has dicho al final, no. Yo soy lo que soy, ¿no? Por sí, lo que me han dicho. Soy porque me han transmitido. Eso es lo único que tengo apuntado aquí. Eso es lo único que tenía apuntado, que era lo que tenía que decir, y no lo ha dicho. Pero bueno, básicamente esta era la idea también, que en el momento en que se presentase y él hablase de que realmente sigue dedicándose a la música, se dedica a la música por todo lo que le han transmitido, ¿no? Y entonces, pues me parece que vais a tocar algo para mostrar que esto es cierto. Sí, porque hemos puesto ahí en el vídeo parte de esa danza pastoril de Navidad y ha salido una jota en corro, que era muy habitual y que en pocos pueblos de Castilla se conserva en corro, cambiando de parejas y tal. En Urueña, Carlos Porro, que está allí en la Fundación Joaquín Díaz, pues tiene esto como un documento valioso de una jota así en Madrid, bailada en corro. Y entonces, como muchas de estas personas las han bailado en los pueblos, la jota no la entendemos como la jota de la vendimia o la jota del pastoreo, o sea, no son canciones sueltas. Para nosotros la jota es un código en el que se expresa, se canta algo, se cuenta una historia, cada uno con sus coplas va cantando lo que quiere y la gente bailaba. Y los domingos de nuestros pueblos siempre han sido o a las palmas y a los instrumentos de percusión, o cuando llegaron las guitarras y laudes, pues la jota a la guitarra. Entonces, ¿os apetece echar una jota de baile vosotras? Maripili, ¿queréis bailar una? ¿No? Venga. Margarita con Gema. No, yo no. Que yo no bailo la jota nunca, yo no puedo. Vosotras. Es que yo no puedo bailar y tocar. Pero... que tenéis bueno, que bailar. Sí sale más o menos, estamos cerca. ¿Os animáis? Porque el primero he llegado y el primero canto yo, porque el primero he llegado y el segundo cantará, morena tu enamorado.
canto yo. Y mi abuelo la encontró, la jota nació en el campo, y mi abuelo la encontró, y él se la enseñó a mi padre, y de él aprendí yo, y de él aprendí yo, la jota nació en el campo. Que estabas triste y llorosa, que te pasaba ayer tarde, que estabas triste y llorosa, un poco descolorida, siendo tu cara una rosa, siendo tu cara una rosa, que te pasaba ayer tarde. Tener tanto dinero y Madrid con ser Madrid, y tener tanto dinero, el que nace sin cabeza no necesita sombrero, no necesita sombrero, y Madrid con ser Madrid. ¿Cuál se casará primero? Ay, de esas dos que están bailando, ¿cuál se casará primero? La mocita de lo negro que canta en el lavadero, ay, que canta en el lavadero, de esas dos que están bailando. ¡Vale! Tenerme que despedir, solo siento, señores, tenerme que despedir, pues el tiempo nos lo impide, nos hay que marchar de aquí, nos hay que marchar de aquí, allá va la despedida. A ver, para antes, hombre, si te he dicho que corta. Qué bueno ha sido, ¿eh? Muchas gracias a todos. Ay, qué bueno. He bailado para que veáis cómo se baila la jota en Villavieja. Pero no he bailado porque me sale de aquí. No me sale de aquí. No, que muchas gracias a todos, que he bailado la jota para que veáis cómo se baila la jota aquí en los pueblos, que no lo sepáis. Pero no porque tenía ganas, ni me salía de aquí hoy. Pero lo he hecho por todos ustedes. Gracias. Ay, cariño.